buenos días mis chamos, en este momento vamos a la estación de metro para ir a conocer uno de los monumentos más impresionantes de Barcelona y mi favorito. Acompáñame a conocer el recinto modernista de Sant Pau. Afortunadamente es muy sencillo llegar al recinto modernista de Sant Pau, ya que justo allí se encuentra la estación del metro de Sant Pau. Sin embargo, es tan grande que hay que darle prácticamente la vuelta a la manzana para poder llegar a la entrada. Y es que este conjunto es el conjunto modernista más grande del mundo. Quédense hasta el final para que vean el lugar más hermoso de Barcelona. El recinto modernista ocupa los antiguos espacios del Hospital de la Santa Cruz, que es el hospital más antiguo de Barcelona. El Hospital de la Santa Cruz nació de la unión de los tres principales hospitales que existían en Barcelona en el siglo XV. Al principio del siglo XX, obviamente las instalaciones del hospital, que se encontraba en lo que es el Raval hoy en día, se quedaron pequeñas para la cantidad de población y las necesidades de la ciudad. Así que se inició la construcción de una nueva sede, esta vez en el Eixample de Barcelona. Esta construcción se llevó a cabo gracias a la ayuda de Pau Gil, un banquero millonario de acá de Barcelona que donó los terrenos y además aportó el dinero para la construcción del hospital. Antes se llamaba solo Hospital de la Santa Cruz, pero en honor a Pau Gil, que fue el mecenas de esta construcción, se le dio el nombre también de Sant Pau. Y ahora se conoce más bien por Sant Pau más que por la Santa Cruz. Una de las partes más espectaculares del recinto modernista de Sant Pau es el pabellón de San Salvador. Está espectacular. Este precioso pabellón hoy en día funciona como una increíble sala de exposiciones relacionada con el modernismo en Barcelona. El arquitecto de este espectacular recinto fue Lluís Domènech i Montaner, uno de los más importantes representantes del modernismo catalán junto con Antonio Gaudí. En los patios se pueden admirar los coloridos edificios organizados alrededor de una calle central. Estaban dedicados a santos los de la derecha, en los que se atendían hombres, y a santas y vírgenes los de la izquierda, destinados a las mujeres. Aún se conserva la estructura del quirófano, con cristales que permitían apreciar las intervenciones a los estudiantes. Algo muy curioso del Hospital de Sant Pau es que todos los pabellones estaban conectados de manera subterránea, es decir, cuando trasladaban pacientes, cuando trasladaban comida o cualquier cosa, todo iba por debajo de la tierra y nunca se veía en la zona de los pabellones. Aunque hoy en día los pasillos están muy bien iluminados, la verdad es que da un poquito de miedo caminar por ellos. Miren cómo eran las ambulancias en los 60, o sea, parecían más bien carros fúnebres, ¿no?
El espectacular edificio de oficinas es para mí el lugar más hermoso de Barcelona y una de las cumbres del modernismo catalán. Es un precioso bosque de columnas inspiradas en plantas medicinales, con techos decorados con hermosos mosaicos de colores. En los pisos superiores se encuentran varios salones destinados a ser auditorios, decorados con espectaculares vitrales, algunos de los más bonitos de España. La sala principal del recinto es la sala Luis Domènech i Montaner, un espectacular salón decorado con pinturas, mosaicos y vitrales, y que de paso tiene la mejor vista de todo el conjunto. Y por supuesto, las escaleras no podían ser menos espectaculares que el resto del edificio, una verdadera maravilla. Bueno, mis chamos, y espero que les haya gustado tanto como me gusta a mí este precioso monumento. Déjenme en sus comentarios si les están gustando estos recorridos por monumentos y museos de la ciudad de Barcelona. Cuéntenme qué otros lugares les gustaría que les mostrara. Suscríbanse a mi canal, déjenle un comentario y recuerden esperar el próximo vídeo. Chao, mis chamos.